Hola chicos, buenas noches. Bueno, ahorita vamos a recordar cómo hacer los estiramientos y las compresiones para una gráfica. En las trigonométricas, cuando yo hago estiramientos y compresiones, voy a cambiar dos propiedades que se llaman la amplitud y el periodo. Recuerden que las funciones trigonométricas son periódicas, es decir, se repiten cada, digamos, un número dado. En este caso, dependiendo la gráfica, por ejemplo, el seno se repite cada 2pi, tiene periodo 2pi. Podemos hacer estiramientos y compresiones en el eje X y en el eje Y. Cuando la hago en el eje X, yo lo que voy a cambiar de mi función trigonométrica es el periodo. Entonces acá, para que recuerden, vamos a cambiar el periodo. Y cuando las hago en el eje Y, vamos a cambiar es la amplitud. La amplitud. ¿Qué tengo que hacer para hacer un estiramiento o una compresión? Entonces, acá vamos a trabajar con una C, que va a ser una constante, y vamos a tomarla siempre positiva. Recuerden que si hacemos con negativos, vamos a hacer otro efecto en la gráfica, que es una reflexión. Ese lo hacemos en otro video. Vamos a trabajar solo con positivos. Entonces, es importante que si el número, perdón, antes de empezar. Entonces, para que se haga efecto el estiramiento, la compresión en la gráfica, entonces yo tengo que multiplicar a la X por la constante. Entonces, vamos a ver si la constante es mayor que 1. Si es 1, pues no le hace nada porque queda exactamente la misma. Pero si está entre 0 y 1, acá, 0 menor o igual C menor o igual 1, entonces va a ocurrir en este caso un estiramiento. Y cuando C es más grande que 1, entonces una compresión. Una compresión. Pero para eso recuerden, debemos estar multiplicando la constante por X. Recuerden, la constante va a ser un número, el 1, el 2, el 3. Acá lo estamos tomando positivo. Y en el eje Y vamos a tener también que si estoy de 0, C menor o igual 1, o voy a tener el caso en que C es más grande que 1. En este caso, ¿dónde vamos a multiplicar por C? Entonces se multiplica por C a la función por fuera, acá, f de x. La multiplico acá por C. Vean la diferencia para que no se confundan. Entonces, si el número está entre 0 y 1, entonces lo que voy a hacer es una compresión. Le voy a cambiar la amplitud, la voy a hacer más angosta. Entonces, acá compresión. Y si C es más grande que 1, entonces voy a hacer un estiramiento. Estiramiento. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer acá el ejemplo para poder entender a qué me refiero con el estiramiento, la compresión y demás. Vamos a hacer ahora un ejemplo con la gráfica del coseno. Entonces, vamos a buscar acá. Ejemplo. Vamos a graficar la función 2 por el coseno
de 3x. ¿Listo? Entonces, primera observación del problema o del ejercicio. Está multiplicando acá por un número, por una constante. En este caso por 3. Entonces, como 3 es más grande que 1, va a haber una compresión. ¿En dónde? En el eje X. Entonces voy a cambiar el periodo de mi función. Segunda observación. Perdón, olvidé poner acá. Está multiplicando por 2. Entonces, cuando multiplico por 2, entonces voy a tener un estiramiento en el eje Y. Es decir, voy a cambiar la amplitud del coseno. Vamos a hacer la gráfica del coseno, la original, y empezamos a hacer las transformaciones. Voy a hacerla acá. Perdón. Voy a ubicar. Recuerden los puntos de la circunferencia unitaria que ubicamos hace un momento en el centro. Entonces, el 0, voy a ubicar acá pi medios, aquí a pi, 3 pi medios y acá a 2. El seno va de menos 1 hasta 1. El seno y el coseno van de menos 1 hasta 1. Entonces recuerden en dónde empieza el coseno siempre empieza en 1. Entonces vamos a hacerla de verde, como la anterior. Entonces, acá, vale 1, vale 0, vale menos 1, acá, acá. Entonces vamos a hacer la línea punteada. Listo. Bueno, ya verificamos que nos queda bien. ¿No? Ahí ya quedaría mi gráfica de coseno. Aquí a mejorarla un poco. A mejorarla. Listo. A ubicar aquí mi eje X, mi eje Y. Aquí, menos 2 y menos. Bueno, vamos a hablar del periodo. Entonces, cuando yo multiplico por 3, voy a cambiar el periodo. En este caso, el periodo del coseno va de 0 a 2pi. Es decir, de aquí para adelante, vuelve y se repite la misma onda. Yo a esto lo llamo onda. Vuelve y se repite la misma onda. ¿Cómo hago para cambiar el periodo? Para cambiar el periodo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo sé... vamos a escribirlo acá, para no allá. Entonces, necesito hallar el periodo de mi nueva función. Entonces yo lo que voy a hacer es igualar, en este caso el ángulo del coseno, 3x igual que 2pi. Y despejo la x. Entonces x es igual a 2pi tercios. Es decir, cuando yo despejo la x estoy hallando el nuevo periodo. Este va a ser el nuevo periodo de mi función. Entonces, ¿de qué manera cambio el periodo? Como 3 es más grande que 1, voy a comprimirla. Va a haber una compresión. ¿En qué sentido? Si se dan cuenta, 2pi tercios, como es evidente, el periodo es más pequeño. Es decir, si de 0 a 2pi hay una onda, entonces de 0 a pi
voy a dibujar 3 ondas y cada onda va a tener un periodo de 2 pi tercios. ¿Qué hago para dibujar esa gráfica? Entonces, lo que yo hago es tomo de 0 a 2 pi y lo fracciono en 3 partes iguales, ¿sí? Dibujamos las 3 partes iguales. Entonces, aquí estaría un punto. Aquí, para mí, estaría el otro, ¿cierto? ¿Y qué puntos son esos? Entonces, el primero es 2 pi tercios. Le sumo 2 pi tercios, acá me quedaría 4 pi tercios. Y cuando llego acá le sumo otro, me quedarían 6 pi tercios, acá. 6 pi tercios. 6 dividido en 3 me da 2 pi, ¿sí? Que coincide con el punto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ubico esos puntos. Ahora, ¿cómo la comprimo? Es decir, toda esta onda verde que tengo acá, tengo que dibujarla en este espacio. Y aparecen 1, 2 y 3 ondas. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujarlas. Acá no voy a modificar nada, va de menos 1 hasta 1. Entonces, va a seguir empezando en 1. Solamente que se van a reducir muchos, digamos, se va a reducir un poco. Entonces voy a ubicar acá, acá. Tiene que terminar acá, en ese punto. Ahí hay una, ¿sí? Veamos cómo nos queda la otra. Aquí está la otra. Y la última. Ya. Listo. Siempre, recuerden. Si antes había una, van a aparecer 3. ¿Sí? Dependiendo del número que aparece acá. Y ahí ya la estoy comprimiendo, la estoy haciendo más angosta. Y bueno, digamos en los puntos que yo ubico acá, pues me tiene que dar 1 porque son los finales que tengo acá. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la azul. Vamos a etiquetarlas para no confundirnos. Entonces, ¿quién era la verde? Entonces, la gráfica del coseno, sin hacerle ninguna transformación. El coseno de X. Y la azul ya le hicimos nuestra primera transformación. Y lo que hicimos fue cambiarle el periodo, la comprimimos a 3 unidades, entonces quedó más. En ocasiones, en algunos libros, bueno, pero nosotros como lo hemos trabajado en clase, dibujamos, digamos, las 3, ¿sí? Dibujamos las 3. ¿Cómo se entiende más la compresión? ¿Sí? Digamos, es como si la encogiera hacia allá y nada más a veces se dibuja esta partecita, la primera onda, que es mucho más pequeña, está muy pequeña en comparación a lo extendida, que es la onda del coseno. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer la otra. La estamos multiplicando por 2. Entonces cuando multiplico por 2 la función acá, le voy a cambiar la amplitud.
¿Cuál es la amplitud de las ondas del coseno y el seno? Entonces, ellas tienen un rango que va de -1 a 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es estirarla en Y. Entonces, la voy a estirar porque 2 es más grande que 1. Entonces, como hicimos digamos, ahorita en los desplazamientos, pero vamos a tirar la gráfica hasta ahí. Cuando vale 0, el coseno vale 1. Entonces, si lo multiplico por 2, vale 2. Voy a ubicar acá mi punto. Digamos, esos son los puntos de ubicar. Acá vale -1, entonces aquí vale -2. Digamos, nos guiamos de los puntos que valen 1 y -1. Y ahora los voy a enviar a 2 y a -2. Aquí vale 2. Aquí -2. Aquí vale 2. Aquí -2. Que vale 1. Termina valiendo 2. Ahora, la idea es dibujar la gráfica hasta allá. ¿Listo? Voy a dibujarla en esta misma. Ahí encima de las demás para que se noten las transformaciones, ¿sí? En clase hemos hecho gráfica por gráfica y a medida de cada gráfica hemos ido haciendo las transformaciones. Pero recuerden siempre ser muy ordenados para que no nos equivoquemos. Entonces, acá los puntos por donde pasan 0 siguen valiendo 0. ¿Sí? Porque 2 por 0 me da 0. Entonces, digamos, voy a enviar la gráfica por ese lado igual. Entonces, baja acá. Recuerden curvas. Sube hasta ahí. Perdón. Acá. Sube. Siempre hagamos con lápiz las gráficas y después las pasamos a lapicero para evitar errores. Listo. Y la gráfica roja ya es la gráfica que finalmente nos está pidiendo. Entonces, la etiqueta. Entonces, ¿cuál es? Es 2 coseno de 3x. Va de -2 hasta 2. Y si se dan cuenta, eso se llama cambiar la amplitud, porque la estoy estirando en el eje Y. Si C es mayor que 1, hacemos un estiramiento, que, como estamos hablando de funciones trigonométricas, es lo mismo que cambiar la amplitud. ¿Listo? Y bueno, hemos hecho ejercicios donde hacemos todos los movimientos. Hacemos estiramientos, compresiones, cambiamos periodo, cambiamos amplitud, hacemos desplazamientos, tanto horizontales como verticales. Entonces la idea es practicar, ¿sí? Practicar. Espero que el video haya sido de refuerzo, ¿sí? Para completar, digamos, el tema y complementar algunas dudas que hayan surgido en el momento de hacer las gráficas y que no hayamos podido atender en clase. ¿Listo? Bueno, les deseo una feliz noche y a medida que vaya teniendo el espacio voy haciendo material, digamos, de esta forma para retroalimentar lo visto en clase. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto, chicos.